Hola, ¿cómo les va? Miren qué bonito este punto. Obviamente, como siempre digo, todo un clásico porque si hay puntos cruzados, millones, miles de formas de hacer los puntos cruzados, pero miren este qué bonito que es, cómo queda, es súper acolchadito, la verdad que queda precioso. Acá lo combinamos con dos colores, acá con tres colores, pueden ser más varetas, menos varetas, varetas más cortas, varetas más largas. Hay infinidad de formas de cruzar puntos, pero bueno, esta es una y la queremos compartir hoy desde nuestro canal. Miren qué bonito para hacer chales, mantas, chalecos, lo que a ustedes se les ocurra, porque los puntos los aprendemos y luego los vamos a emplear donde más nos guste, que eso es lo lindo, ¿no? De crear y probar dónde nosotros quisiéramos colocar cada uno de estos puntos que vamos aprendiendo. Bueno, en este caso están tejidos con varetas triples, varetas dobles, y es un múltiplo de 5 más 2 que van a ser los de orillo. Luego, si ustedes quieren hacer granis y dar toda una vuelta en punto bajo, o hacer, por ejemplo, una manta, y empiezan de punta a punta con la cadena que necesiten para el ancho de una manta, también puede ser. Y combinar tantas veces como quieran colores. Pueden hacer de todos colores diferentes, pueden combinar 3 colores, 4 colores, o simplemente 2, o ninguno. Ya el puntito solo, la verdad que es precioso. Miren qué efecto tan bonito, como que está entrelazado, está trenzado. Bueno, es un lindo movimiento y lo vamos a aprender. Voy a correr un poquito y les comento. Yo voy a tejer con esta lanita que no es ni muy finita ni muy gruesa. Esta, por ejemplo, es un poquitito más gruesa, pero para hacer esta muestra es suficiente. Miren qué lindos colores. Vamos a tejer con estos dos colores. Voy a combinar solo con dos colores y ustedes, cuando aprendan la técnica, obviamente el que no la sabe, luego van a decidir cuántos colores quieren emplear. Bueno, estoy tejiendo con mi aguja número 3.5 de aluminio. Ustedes van a tejer con la aguja acorde al material que tengan. Ustedes háganse una muestrita y luego verifican con qué aguja van a tejer. Bueno, vamos a comenzar tejiendo cadenas. Y como les comentaba recién, es un múltiplo de 5 más 2 puntitos que van a ser los de orillo. Entonces yo comienzo a tejer cadenas. Para esta muestra voy a tejer unos 20 puntitos para poder apreciar bien el punto. Así que me quedo tejiendo. Tengo 3 cadenitas, 4, 5. Formé mi cadena con 20 puntos y le sumé los 2 de orillo. Ahora, en este primer paso voy a elegir varetas. Voy a tejer una hilera de varetas, pero ustedes pueden elegir medias varetas, pueden elegir puntos bajos para comenzar esta trama, pero queda muy bien cuando hacemos una base de varetas. Entonces voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser la altura de mi primer vareta, y luego voy a ir saltando punto por punto y tejo 22 varetas para esta muestra. Ustedes van a elegir el tamaño deseado de lo que van a necesitar colocar esta trama tan bonita. Así que me quedo tejiendo, es simplemente tejer varetitas la cantidad de cadenas que tenemos, o sea 22 en este caso. Bueno, acá cargué ya mis 22 varetas y algo que no les comenté es que siempre vamos a tejer del lado del frente. O sea que este tejido se hace siempre de frente y este tiene un revés, así que este sería el revés, ¿ven? Entonces nosotros cada vez que cambiemos un color vamos a tener que cortar. Y para eso vamos a dejar una hebra medianamente larga porque luego hay que esconder estas hebras, ¿sí? Entonces acá directamente hago un nudito y voy a iniciar nuevamente de este lado con el color nuevo, en mi caso porque yo lo voy a cambiar. Entonces vamos a ir cada vez que cambiamos un color para que el punto es mucho más vistoso y más bonito. Cuando llegamos al final de la hilera tenemos que cortar la hebra. Recuerden de cortar medianamente larga, cosa de que nos dé para enhebrarla en una aguja y llevarla, obviamente, a esconderla por el mismo tono, ¿sí? Bueno, acá combiné
con este rosa, bonito, claro también. Y vamos a empezar desde este lado. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Vamos a levantar una vareta. Acá también vamos a dejar una colita para luego poder enhebrar y esconder. Voy a hacer mi primera cadenita ahí con la doble hebra para que quede mejor trabada. Ahí. En el orillo voy a trabajar con varetas dobles. Y en el centro, lo que es el trenzado propiamente dicho, se trabaja con varetas triples en esta ocasión. Ustedes luego de aprender el punto pueden probar con otro tipo de varetas. Tengo 2, 3, 4. 4 cadenas porque me van a dar la altura de mi primer vareta doble aquí en el inicio y en el final. Y vamos a hacer así. Voy a cargar 3 lazadas en la aguja porque estamos hablando de varetas triples. Entonces cargamos 3 veces. Para el que no conoce o nunca tejió la vareta triple, los invito a esta misma sección que tenemos en el canal los días miércoles, que siempre subimos alguna técnica o algún tip sobre crochet. Tenemos los primeros pasos en el tejido y también están las varetas dobles, varetas triples, y ustedes pueden aprender ahí mucho más detallado para hacer este punto que es muy simple, es ir envolviendo lazaditas y como en este caso es triple, estoy envolviendo 3 lazadas. Sostengo para que no se me pianten, ahí la tengo ahí, y vamos a contar de la base, desde la base, 1, 2 varetas desde la base y en la tercera voy a tomar en relieve por detrás, así, la vareta de base y comienzo a tejer mi vareta triple. 1, 2, 3, 4 movimientos, porque estoy haciendo una vareta triple. Vuelvo a cargar 3 lazadas y otra vez me voy al lado y tejo mi segunda vareta triple. Ahí, y una vez más, 3 lazadas, voy al lado y tejo mi tercer vareta triple que forman parte de este primer pancito. Ahí. Ahora vamos a cruzar. Vamos a empezar a cruzar. Y vamos a tomar la vareta desde aquí, que sería la primera. Esta sería la segunda. Y esta que está aquí la vamos a compartir. La vamos a utilizar en este pancito y en el próximo que vamos a hacer ahora. O sea que en este punto vamos a tejer 2 veces. Entonces, en esta ocasión vamos a cruzar sobre estas 3 varetas que están inclinadas levemente hacia allá. Entonces, otra vez, enrosco 3 veces sobre mi aguja, o sea que enlazo 3 veces. Sostengo y me voy a cruzar por encima de estas 3 varetas y voy a ir a buscar esta que está aquí, la primera. Ahí. Ahora el trabajo es cortito porque recién se inicia, pero luego se va a hacer mucho más simple. Y aquí empiezo a tejer mi primer vareta triple que está cruzada, está por encima de las anteriores. Tengo 2, cierro en 3 y cierro ahí en 4. Son 4 movimientos. ¿Ven? Y ya comienza a cruzarse. Ahora voy a hacer de nuevo. Cada pancito consta de 3 varetas. Ahí sostengo en la segunda de base, tomo una lazadita y comienzo a cerrar. 2, 3, 4 movimientos. Ahí. ¿Ven? Y la tercera la vamos a tomar desde esta que está aquí, que ya utilizamos este mismo punto para hacer el grupito de atrás. Siempre vamos a compartir una de estas varetas para los 2 pancitos. Entonces, enlazo nuevamente 3 veces y vengo sobre esta, miren. Ahí. Y cierro. 1, 2, 3, 4 movimientos. Voy a estirar un poquito y apoyo. Por ahora se va a notar muy poco porque esto recién comienza. Miren. ¿Ven cómo quedan cruzaditas? Bueno, ahora vamos a ir repitiendo estos movimientos. Ahí. Ajusto.
vuelvo a cargar 3 lazadas y otra vez voy a saltar 2 varetas de base. Salto esta y esta. Y recién en la tercera tomo mi primer vareta triple y cierro. Lo vamos a hacer tantas veces a este movimiento que luego resulta muy simple. Cierro la segunda, tomo lazada nuevamente 3 veces y cierro la tercera. Siempre tomando de una varetita de abajo, desde la base. Ahí. Ahora nos quedan nuevamente estas dos y recuerden, sumamos esta que es compartida. Y otra vez vamos a cruzar. Tomo 3 lazadas, voy a la primera de estas dos y cierro. Ahí. Ahí ya crucé una. Tengo la otra aquí escondidita, bien por debajo. Tomo 3 lazadas y voy por la segunda. Y luego voy por la tercera que es compartida. Tomo 3 lazadas y aquí abajo está esta que es compartida, también ahí sujeto y tejemos las 3 lazadas. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Y ahora es repetir hasta el final, o sea que tenemos para hacer 2 pancitos más, 2 veces más, tenemos que saltar estas 2, sujetamos estas 3, luego saltamos estas 2 y sujetamos estas 3. Cuando llegue a este punto, porque es repetir exactamente lo mismo, les comento aquí cómo cerramos la hilera. Pero miren cómo les tiene que quedar. Miren qué bonito como ya va pintando. Me quedo tejiendo estas últimas 2. Bueno, acá llegué al final, miren, ¿ven? Que les comentaba que era repetir exactamente lo mismo que hicimos acá. Entonces acá, en este último punto, el de orillo, en vez de tejer vareta triple, tejemos vareta doble como en el inicio. Porque al estar inclinadas no es tan alta, más allá de que es triple. Entonces nosotros tenemos que nivelar la altura. Por eso va una vareta doble. Aquí, sujeto y hago una vareta doble. No tan alta como las otras. ¿Ven? Entonces queda a la misma altura. Si yo hago una triple, me quedaría siempre, el tejido tiende a ser más alto en las orillitas. Si no, no es lo que estamos buscando. Bueno, acá voy a hacer un nudito porque les comenté que vamos a ir cortando. Porque siempre vamos a trabajar del lado del frente. Ahora voy a combinar con este fucsia otra vez. Bueno, acá tengo nuevamente el fucsia. Voy a contar las 4 cadenitas aquí. Acá en el inicio lo tejo con la hebrita doble. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Porque tenemos que hacer la varetita doble. Bueno, ahora sí vamos a enlazar 3 veces. Y vamos a tejer estas 3 que están aquí. Esta está bien escondidita porque está bien atrás de las que cruzan. Entonces vamos a comenzar por esta, ahí, y tejemos las 3 varetas triples. Va la segunda aquí, las tomamos por delante. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el pancito aparece por detrás. Y cada vez que encontremos por detrás un pancito, en la próxima lo tenemos que agarrar por delante. Eso ya lo van a ir viendo a medida que vayamos tejiendo y cruzando los puntitos. Bueno, este venía por debajo, entonces nosotros aquí lo estamos levantando. Lo vamos a tejer para arriba. Vamos a hacer así, acá. Tomo 3 lazadas. Estas no las voy a tejer todavía. Ahí las voy a tomar de nuevo. Vieron que se piantan, se van. Hay que sostenerlas un poquito. Vamos a tejer nuevamente estas 3 que están por debajo. Entonces las abrazo. Ahí. Y las tejo. Nuevamente. Ahí está la segunda. Y de a poquito se va a ir apareciendo ese cruce tan bonito, tan característico de esta trama. Y acá tengo la tercera que siempre se esconde, queda bien ajustadita ahí.
Bueno, como les comentaba recién, las que están por debajo van a aparecer por arriba y las que están por arriba tienen que ir por debajo. O sea que ahora lo que yo voy a hacer es enlazo 3 veces, pero miren por dónde voy a ir, por detrás. Ahí. Levanto así un poquito estas 3 para que yo pueda ver, y si no directamente, si ustedes ven y les resulta cómodo, directamente agarran desde acá y empiezan a tejer la vareta. Yo inclino un poquito estas 3 para poder ver mejor. Lo voy a hacer de vuelta. Tomo las 3 lazadas y busco estas por aquí atrás. Miren. Busco la primera, y están las 3. Busco la primera y con cuidado, porque tenemos 3 lazaditas, empezamos a tejer la primer vareta triple. Ahí, 2, 3, 4, tejí la primera. Vuelvo a enlazar, la busco por aquí abajo, tejo la segunda. Estas nos van a quedar por debajo de la que terminamos, del pancito que terminamos recién. Y otra vez tejo la tercera. Ahí. Y les muestro cómo va quedando. Esperen que acá me faltó una hebrita. Ahí. Voy a tirar un poquito y quiero que noten, porque así medio bolladito no lo van a poder ver. Miren cómo empieza a cruzarse. Nosotros hicimos este recién, ¿ven? Ahí. Que viene por debajo de esta que ha cruzado. Y ahora nuevamente vamos a elegir tejer estas 3 y luego estas, pero por debajo. ¿Ven? Como estas estaban por arriba, ahora tienen que ir por abajo. Estas que están por arriba, luego tienen que ir por abajo. Ese es el movimiento que vamos a hacer a lo largo de toda esta trama. Por eso les decía, una vez que empiecen a levantar las hileras, luego les va a resultar muy simple. Pero cuando uno recién comienza con una trama y no la conoce, bueno, parece, uy, qué dificultoso. No, para nada. La verdad que se hace muy rápido. Miren que estoy sosteniendo estas 3 que venían por debajo. Y yo las estoy levantando. Ahí. Ahora tengo que ir por detrás y sujetar estas 3. Y cuando avancemos en hileras, esto se va a ver mucho más rápido y va a ser más simple, porque como es el inicio, es como que queda todo muy cortito y parece más complejo sujetarlas. Ahí están. Miren, ahí las tengo a las 3. Pero yo tengo que ir tejiendo de a una. Acá tejo la segunda vareta triple. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer con varetas dobles. También pueden tejer, en vez de 3, pueden tejer 4 o pueden tejer 2, si les gusta. Es cuestión de jugar, como digo siempre. Aprendemos un punto y está bueno practicarlo y ver qué nos sale. Y bueno, de ahí decidimos qué cambio le podemos hacer, qué es lo que más nos gusta. De eso se trata cuando queremos crear algo nosotros mismos. Bueno, ahí vamos. Miren, lo voy a apoyar nuevamente. Acá se dobla un poco porque es el inicio, pero luego se reacomoda, como ustedes vieron la muestra anterior. Miren cómo empiezan a cruzarse, qué bonito que queda, qué efecto que causa. La verdad que queda precioso porque parecen tiritas que se van cruzando como hicimos anteriormente. El que no lo vio, los invito que entren al canal y busquen en la sección de técnicas, que hemos cruzado unas tiritas y también ese entrelazado queda precioso. Bueno, y luego es repetir. ¿Ven? Acá inicio de nuevo en esta y abrazo estas por detrás. Así que esto, como ya lo vieron aquí, yo me voy a quedar haciendo estas otras 2, ¿sí? Bueno, acá hice el último cruce y estas 3 que me quedan solitas, simplemente vamos a tejer las 3 varetas triples. Parece un trabalenguas. Ahí. Y ya nos quedan preparadas para la hilera que viene. ¿Ven? Ahí y acá. Recuerden que en el orillo, voy a soltar un poquito, en el orillo va vareta doble, solo 2 lazadas. Ahí.
y hacemos nudo. Luego de estas hebras, si ustedes hacen todo alrededor, puntitos, un punto bajo por ejemplo, o vareta, las pueden ir llevando, pero si no, las enhebran y las van escondiendo. Bueno, miren, hasta acá, miren, no es tan difícil, es un punto muy simple, solo hay que prestar atención cuando vamos cruzando. Miren, todas van por debajo, ¿ven? Bueno, ahora voy a empezar con el otro color, con este rosita que tengo por aquí, más clarito. Y las vamos a cruzar nuevamente. Vamos a hacer el cruce que hemos hecho en el inicio. Entonces comienzo. Empiezo aquí sujetando doble, 1, 2, 3, 4. Acá miren cómo vamos a hacer. Acá yo no voy a tejer estas 3, sino que directamente voy a saltar a tejer estas de aquí. ¿Ven? También las vamos a sujetar por delante, o sea, así. Las abrazamos aquí adelante. Y tejemos las 3. Ahí tejí una. Voy a soltar la hebra. Esto ya resulta fácil, ya lo hemos aprendido cómo se toman las varetas y cómo se hace la vareta triple. Ahí tejo las 3. Una vez que tengo las 3, ahora voy a hacer el mismo movimiento que hicimos aquí, tomando las de abajo, pero esta vez nos vamos a cruzar por arriba de estas. Nos tocaría sujetar estas 3, pero estas 3 las vamos a tejer por encima de estas que cruzan aquí, ¿sí? Porque las de anteriores las tomamos desde atrás, por debajo de las que cruzaban. En esta ocasión nos toca cruzarlas por encima, por arriba. Entonces, desde aquí tomo las 3 lazadas y voy en búsqueda de la primer vareta, esta que está aquí. Ahí sujeto todo, porque como son muchas lazaditas, yo las agarro de todos lados. Las agarro de todos lados, que no se hagan las pillas y se me escapen. Ahí está. Tengo 2 y una más, que esta tercera siempre se esconde ahí. Queda por debajo de todo lo que venimos tejiendo, pero la encontramos y la tejemos. Miren, voy a tirar un poquitito porque quiero mostrarles. Así de a poquito, miren cómo se va cruzando, ¿ven? Miren qué lindo que queda. Ahí está. Ahora estas todas van a mirar para allá y vamos a cruzar por encima. Estas las cruzamos por debajo, ahora las vamos a cruzar por encima. Ahí. Y repito. Y repito y repito como un lorito porque yo sé que muchos están aprendiendo y por eso repito, para que les quede claro y que todo el mundo pueda tejer. 3 lazadas, voy a estas. Estas las sujeto después. Voy a estas y tejo las 3. Es lindo poder compartir. Cuando uno sabe, cuando uno ama una técnica, es muy lindo que otros que quieren hacerlo puedan aprender. Y si explicamos claro, mucho mejor para que realmente el otro pueda aprender. Yo eso lo valoro mucho. Bueno, miren, ahí las crucé. Ahora están aquí escondiditas estas que venían por debajo. Bueno, a ellas las voy a ir a buscar, pero me cruzo por encima. Ya van a ver que si hacen unas cuantas hileras, luego van a decir, ay, mira cómo era. Bueno, ven, acá están escondiditas. Acá, esta, que es la que está más escondida, la voy a abrazar y la tejo. Ahí cierro 2, 2, 2 y 2. Recuerden que la vareta triple se cierra en 4 movimientos. 3 lazadas, voy en búsqueda de la segunda y cierro 1, 2, 3, 4 movimientos. 3 lazadas y voy por la tercera.
Ahí está. Ya vamos cruzando las dos. Y ahora es repetir exactamente lo mismo. Tomamos estas tres primero y estas que están aquí abajo las vamos a cruzar por encima de estas que tejemos como están aquí. Y las buscamos. Vieron que están escondiditas. Así que este movimiento ya lo vieron. Y si no, pueden retroceder el tutorial y lo vuelven a ver. Yo me voy a quedar tejiendo porque si no, se imaginan, sería larguísimo. Y esta idea de los tips, siempre tratamos de que sean videos cortitos, pero que se puedan entender. Bueno, ven, acá tejí las tres, entonces ahora me cruzo por encima como hice con estas. Y voy en búsqueda de esas tres que están escondiditas, ¿sí? Me quedo tejiendo. Miren qué bonito, ¿ven? Este se hace hasta el final, quedan las 4. Y la vareta doble en el orillo. Ya corté la hebra y otra vez se reinicia. Reinicio nuevamente con este color fucsia. Y les voy a mostrar, pero es este movimiento el que vamos a hacer ahora. ¿Ven? Vamos a sujetar estas tres como está aquí. Les voy a mostrar un avance, pero luego es repetir las dos hileras. Acá otra vez vuelvo al orillo. Recuerden que son 4 cadenitas porque le damos la altura de una vareta doble. Y ahora empezamos otra vez con las varetas triples y tenemos que sujetar estas que están por debajo, como les comentaba anteriormente. Las tenemos que levantar porque como vienen por debajo, ahora tienen que ir por arriba. Estas y las que vienen. Por ahí esta no se nota tanto porque es la que está pegadita al orillo, pero luego las otras se van a notar mucho más porque se ve que tienen que levantar, ir por arriba. Entonces tejo estas tres, ahí, esta que está bien escondidita porque está bien por debajo, también la sacamos hacia afuera. Y recuerden, estas que está próxima no las tejemos todavía, tenemos que levantar otra vez estas que vienen por debajo. Entonces, estas las salto como hicimos en las hileras anteriores. Tejo estas tres que están aquí escondiditas y tengo que traerlas hacia arriba. Y luego es repetir. Bien, repetimos estas hileras. Ahí. Voy a apoyar y les voy a mostrar. Entonces, me falta tejer esta. Recuerden que esta siempre la vamos a saltar así, las tejemos o por encima o por debajo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomarla por detrás, como hicimos aquí, que se nota en esta hilera. Y ese es el movimiento que vamos a hacer. Vamos a repetir esta hilera y luego esta. Y nuevamente esta hilera que sería la anterior y después esa. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo estas dos hileras. Una y una, ¿sí? Entonces ahora el movimiento sería tomar las varetas por detrás nuevamente. Aquí. Esta es la que tengo que tomar. Entonces esta vez el cruce lo tenemos que hacer desde aquí abajo, que esta es la que esta es la que nos hace por ahí ir a buscarla. Ahí. Sujeto y empiezo a tejer la vareta triple. Hice una. Corro un poquito para que me deje ver. Voy a buscar la segunda. Ahí. Y la tercera. Aquí. 1, 2, 3. Recuerden siempre dejar las hebras que queden flojitas, para que nuestros puntos queden divinos. Bueno, y otra vez, saltamos esta y vamos en búsqueda de la que viene. Y luego repetir. Tomamos esta, luego por detrás. Así que yo me quedo tejiendo, ¿sí? Hasta el final. Bueno, ¿qué les parece? Miren qué bonita es esta trama. La verdad que estoy encantada. Me gusta mucho. Recuerden, luego vamos a repetir esta hilera
que viene aquí arriba. Y otra vez sigue esta. Y así sucesivamente. Siempre vamos a repetir estas 2 hileras y no nos vamos a equivocar. La verdad que va a quedar un trabajo precioso. Pueden combinar más colores. Miren qué bonito que queda con 2. Este es con 3. Pueden hacer toda una gama de color muy bonito combinado. Pueden hacerle todo un borde. Si quieren hacer un chaleco también. Miren qué bonito. Un pie de cama con este punto un poquito más ancho. Y se hacen un pie de cama súper calentito. O una mantita para un sillón, para mirar la tele, tomar unos matecitos con el marido. Así que bueno, espero que les guste, que lo disfruten. Chao.